presupuesto regular de la Procuraduría General de la República. Este es otro caso, otro punto bien importante para nuestros países. Uruguay, Ecuador, Panamá y El Salvador han enviado contingentes de funcionarios para conocer el sistema y capacitarse en la Escuela Penitenciaria de República Dominicana. También varios países del Caribe de habla inglesa lo han hecho, y la calidad de la reforma que están llevando a cabo hizo que Naciones Unidas instalara allí su centro de excelencia penitenciaria, la Oficina de Drogas y Criminalidad de Naciones Unidas. ¿Qué características tiene la reforma penitenciaria dominicana? Veamos una serie de puntos que fueron indispensables para lograrlo. La reforma comenzó con una decisión política desde el más alto nivel de gobierno, desde la Procuraduría General de la República, con apoyo explícito del presidente de la República. El mismo fue el caso de la reforma costarricense hacia fines de la década de los 70 y también el caso de la reforma nicaragüense a comienzos del gobierno sandinista. En un ámbito de la cosa pública tan olvidado y manoseado, para que los funcionarios se sientan respaldados y la sociedad comprenda también que lo que se propone es un proyecto serio que se llevará a cabo con determinación, es indispensable que la decisión de la reforma venga desde lo más alto. Al respecto, acabo de estar, hace 2 meses en República Dominicana, donde se inauguraron las 2 últimas prisiones, la de La Romana, la provincia de La Romana, la número 16, y la 17 en la provincia de La Vega, y ambas fueron inauguradas por el presidente de la República en persona. 2. Se escogieron muy bien los funcionarios clave por su vocación, formación, conocimiento de la materia y dedicación a tiempo completo a su función. Así, el director general del sistema, el de la Escuela de Capacitación Penitenciaria y las directoras y directores de cada prisión, como asimismo las funcionarias y funcionarios de otras áreas relacionadas, como el director de Política Criminal. Salvo excepciones, la situación general en América Latina es que las personas que llegan a estas funciones raramente cumplen con el requisito. Muchas de ellas, perteneciendo al ejército o a la policía, son destacadas temporalmente en el sistema penitenciario. Otras suelen ser civiles, pero también sin formación penitenciaria, y designadas por los gobiernos de turno, permaneciendo poco tiempo en la función. El ILANUD ha verificado casos de gran inestabilidad con directores generales de los sistemas rotando cada 6 meses en los últimos 10 años. 3. Es muy importante la metodología. Se establecieron 2 sistemas paralelos, el nuevo y el viejo. El nuevo comenzó a funcionar con una prisión y fue creciendo a medida que la reforma avanzaba, y el viejo ha ido desapareciendo a medida que el nuevo sistema ha venido creciendo. El método consiste en que ambos sistemas deben funcionar separados por completo. Ni los funcionarios ni las instalaciones edilicias pueden compartirse, y en las prisiones del nuevo sistema trabajan solamente los equipos de los nuevos funcionarios seleccionados, formados y capacitados en la Escuela de Capacitación Penitenciaria. De otro modo, las viejas prácticas prevalecen también en el nuevo sistema y solo se logra obtener más de lo mismo. Es clásico lo que ocurre. Los funcionarios del viejo sistema
en general la opinión pública suele pensar que las cárceles están mal porque la culpa la tienen los directores y funcionarios penitenciarios, que son unos degenerados, corruptos y ladrones. Pero la cosa no es necesariamente así. En el sistema penitenciario, lo mismo que en la sociedad en general, hay corruptos y ladrones y también gente honesta, inclusive con una gran vocación, trabajando, esmerándose por la tarea que tienen a su cargo. Pero lo que pasa en la práctica, luego de 30 años, como decía, de deterioro de los sistemas, es que cuando llegan los nuevos penitenciarios seleccionados y capacitados en la escuela de capacitación, los viejos, aún los honestos, que como lo decía hay muchos, le dicen, mirá, eso de los derechos humanos y toda esa teoría que a ustedes les explicaron es muy interesante, pero la realidad es esta otra. Y acá tenemos que funcionar de esta manera para que la cosa funcione, sino cuestión que en el mejor de los casos termina con más de lo mismo. Por eso lo de la metodología de la separación absoluta de ambos sistemas y el mecanismo que estoy explicando. (3.1) Es muy importante explicar algo más sobre este requisito. Es muy importante ser estratégicos en la o las prisiones que se elijan para comenzar la reforma, que sugeriríamos que, salvo el caso de un país que alocara muchísimo dinero a la reforma, que no sean más de 1 o 2 prisiones, porque es muy importante tener éxito, sobre todo el éxito inicial, con los periodos de gobierno que, como sabemos, son de 4 o 5 años en todos los países. Entonces es muy útil para que el proceso pueda avanzar, que se vea que la cosa puede funcionar. Si en la desesperación por el deterioro total global de todo el sistema se alocan un poco de recursos acá, otro poco allá, tratamos de apagar montones de incendios al mismo tiempo, avanza el tiempo y la cosa sigue igual. Hay que escoger una prisión que no sea de las más difíciles, tampoco que sea superpoblada y con muchísimos presos, sino que sea una cosa razonable para meterse allí, demostrar el éxito, ganar oxígeno político con el gobierno mismo y con la opinión pública y poder seguir adelante. 4. Debe haber ininterrumpida continuidad en el programa de reforma. Es indispensable que la reforma trascienda los periodos de gobierno y dure como mínimo 2 periodos para consolidarse, 8 o 10 años como mínimo. En República Dominicana comenzó en julio del 2003 y se encuentra ya en su 4º periodo de gobierno. 5. Se debe crear la carrera penitenciaria profesional con estabilidad en la función, seguro social y jubilación. Todos los funcionarios que lideran el cambio en República Dominicana han mantenido su estabilidad desde el origen del proceso. Y el mismo fue el caso de la reforma costarricense y de la reforma nicaragüense. El caso de Nicaragua es un caso realmente interesante, porque ustedes también coincidirán conmigo que en el curso de los últimos 30 años no han leído en los periódicos que haya habido en Nicaragua una explosión penitenciaria con muertos y esos panoramas que vemos toda la semana en los diarios de la región. Bueno, Nicaragua es uno de los 2 países clasificados por el Banco Mundial como países de bajo ingreso en nuestra región, los Least Developed Countries. De manera que en condiciones económicas muy difíciles
han hecho una reforma penitenciaria notable, sin graves explosiones de violencia, sin armas al interior de los presidios, ni por parte de la población presa, ni por parte de la población de funcionarios. En fin, es un caso que también vale la pena conocer y mirar con respeto. En el caso de Costa Rica, el personal técnico y profesional está protegido por el régimen de servicio civil y la Policía Penitenciaria por la Ley General de Policía y el Reglamento General de la Policía Penitenciaria. En la mayoría de los países no existe una verdadera carrera profesional penitenciaria y los funcionarios carecen de estabilidad. En el caso de Honduras, este es un punto que acaba de legislar bien el artículo 47 del proyecto de ley de Sistema Penitenciario Nacional que acaba de sancionar el Congreso y que está a la espera de promulgación por el Poder Ejecutivo. Si el proyecto se sanciona y promulga de esta manera, Honduras también habrá dado un paso importante para la construcción de un nuevo sistema penitenciario. 6. La función penitenciaria es una función civil, no militar ni policial. La naturaleza y objetivos de la función militar, como asimismo la naturaleza y objetivos de la función policial, no son los de la función penitenciaria. Cada una de estas tres profesiones requiere una específica selección, formación y capacitación de los funcionarios. Excelentes militares o excelentes policías no son excelentes funcionarios penitenciarios. Respecto de este requisito, los dominicanos fueron categóricos. Establecieron en la normativa que no pueden incorporarse al sistema penitenciario los funcionarios policiales o militares activos o en situación de retiro. Porque lo que ocurre es que, primero, a raíz de la situación de la Guerra Fría y de los gobiernos militares que hubo en la región desde por lo menos la década del 70, y luego a raíz de las estrategias de guerra a las drogas y de guerra a la criminalidad transnacional organizada, en general en nuestros países se han ido militarizando todas las funciones, colocando jefes militares o policiales en funciones que no son militares sino que son civiles. Y eso no es bueno porque, como decía, excelentes militares son excelentes militares, pero no necesariamente excelentes penitenciarios o en otras funciones estatales. Siete. Se creó una escuela de capacitación que selecciona y capacita indefectiblemente a todo el personal que ingresa y que brinda continuamente capacitación en servicio. Todo el personal debe recibir adecuada capacitación y conocer y entusiasmarse por la institución en la que trabaja, desde el director hasta los cocineros y los choferes. La capacitación en la escuela penitenciaria dura actualmente 1 año en República Dominicana, antes de que los funcionarios sean destacados en las prisiones. Y cuando yo estuve por última vez en República Dominicana hace 1 mes y medio o 2, bueno, coincidí con un grupo de 22 salvadoreños que ya iba el segundo contingente durante 20 días para capacitarse e interiorizarse in situ de todos los secretitos de la reforma penitenciaria en República Dominicana. La capacitación, decía, dura 1 año. Cuando comenzó la transformación, con la urgencia de la situación que existía, el primer contingente tuvo una capacitación de 3 meses. Luego el programa fue perfeccionándose y extendiéndose. 8. Es importante hacer una importante inversión inicial. La decisión gubernamental de establecer el nuevo sistema debe ir acompañada de los recursos necesarios. Es imprescindible invertir en personal bien pagado con una adecuada ratio presos-funcionario.
2, en infraestructura edilicia, habiendo sobrepoblación ninguna prisión puede funcionar, tampoco una escuela ni un hospital, ni ninguna otra institución. 3, en presupuesto anual que permita afrontar los gastos indispensables para el adecuado funcionamiento del sistema, incluyendo comida, educación, etc., así como el salario mensual de los funcionarios. El gobierno de Bolivia en este punto acaba de alocar un porcentaje del, me expreso sin precisión por mi falta de conocimiento riguroso del caso boliviano, pero hay una especie de tasa o impuesto en el caso del gas que viene destinándose a una serie de puntos, entre ellos también la reforma del sistema penitenciario, con lo cual va a haber anualmente una cierta inyección de recursos que permitan la reforma. 9. Es indispensable continuar haciendo inversiones periódicas anuales. Incumplir con este requisito fue una de las razones principales que determinaron la crisis del sistema costarricense. Si bien como el sistema había alcanzado un muy buen nivel, todavía comparativamente su situación es mejor que la del promedio regional y el gobierno se ha propuesto recuperarlo. Sobre este punto seguramente don Guillermo Arroyo, que dirigió el sistema durante casi 15 años y tiene tiene 35 con experiencia en el sistema, podrá explicarnos mejor. Es necesaria la inversión periódica para mantener el nivel y avanzar en la reforma. Si se deja que el sistema se caiga, el costo para levantarlo nuevamente es muy alto. Pero lo más grave es que se pierde la confianza del personal y de las personas presas, que interpretan que se trataba solo de una promesa más de políticos de turno y que no vale la pena jugarse la vida oponiéndose a intereses poderosos y violentos que se verían afectados por la reforma. (9.1) Bueno. Bien. Esto es, este numerito acá significa que en Bélgica, el mismo el caso para todos los siguientes, hay 1,7 preso o presa por funcionario. Es 1,7 a 1. En Dinamarca hay 1,4 presos por cada funcionario, etcétera. Algunos casos son notables, también por el tamaño del país. En Liechtenstein 0,5 o en Mónaco 0,7. Pero en general vemos, el caso más alto es el de España, donde hay 4,3 presos por cada funcionario. Esto en la práctica lo que quiere decir es que si hay, digamos, como en general, bueno, en Noruega 1,5 o en España, hagamos el cálculo con España, hay 4,3, en la práctica hay que multiplicar por 4. En funciones verdaderamente lo que hay son 16 presos por funcionario, para lo cual necesitamos una cifra global de 4 a 1. Esto porque, como ustedes saben, la mitad de los funcionarios está en su casa, porque en algún momento regresan a la casa. La otra mitad está en funciones, y de los que están en funciones, una mitad está efectivamente cubriendo funciones, y la otra está durmiendo, comiendo, cambiándose o bañándose. De manera que en la práctica hay que multiplicar esta columna por 4. Bueno, como podemos imaginar, en nuestra región la cosa no es tan bonita. Bueno, en el caso de Bolivia, como ustedes saben, la ley penitenciaria establece un sistema de
autogobierno de los presos con representantes del artículo 101 o 111, creo que es, de la ley penitenciaria, de manera que el caso de Bolivia es un caso especial que habría que ver realmente qué es lo que más le conviene al país. Pero este dato de Colombia, por ejemplo, significa que en la práctica hay por lo menos 35 presos por funcionario, y así sucesivamente. Aunque estos datos son optimistas, porque ya han venido deteriorándose más aún. Yo he visitado en la región, hace poco, hará 2 meses también, prisiones donde para 4.000 presos había 15 funcionarios que, como comprenderemos, sin ninguna posibilidad de control al interior en los módulos, sino expresan prácticamente del otro lado de la reja y con un autocontrol por parte de la población privada de libertad. Como ayer decía alguien, además de las instalaciones edilicias es esencial el material humano, los funcionarios adecuadamente seleccionados, capacitados, en número suficiente para que haya una verdadera función penitenciaria como la que exige la normativa internacional. 11. La justicia penal es una función estatal por excelencia. Bueno, la reforma penitenciaria debe focalizarse exclusivamente en el problema de la sobrepoblación, no debe focalizarse, ni limitarla a la construcción de una o varias megacárceles privadas de alta seguridad y alto costo. La reforma debe tener como objetivo la integralidad del sistema. Estableciendo estándares de dignidad y de calidad para todas las personas presas en todas las prisiones, respetando el principio de que la justicia penal debe ser igual para todos. Aunque para conseguir esto, como les decía, hay que empezar por alguna parte, y en países como es el caso de prácticamente todos los de la región en este momento, luego de 3 décadas de olvido, hay que elegir e ir avanzando unidad por unidad, pero de manera integral, no solo con el tema de la sobrepoblación penitenciaria. 11. La justicia penal es una función estatal por excelencia y las cárceles son el lugar donde se ejecutan las penas de prisión. Se debe establecer un sistema penitenciario estatal haciendo una adecuada utilización muy prudente e inteligente de los recursos públicos. A Costa Rica y a República Dominicana llegaron, como a muchos países, ofertas para construir cárceles privadas, que a un costo muy caro alojarían solo una pequeña fracción de las personas presas. En el caso de República Dominicana, se ofreció una cárcel privada para 1.200 presos por 48 millones de dólares. En el caso de Costa Rica costaba 73 millones de dólares. Analizando la oferta, los gobiernos, ambos, observaron que si construían la prisión privada cuya administración quedaría a cargo de una transnacional penitenciaria durante 20 años, el costo del funcionamiento de esa sola cárcel le impediría hacer los cambios necesarios en todo el resto del sistema. Los gobiernos habían construido y perfeccionado, en el caso de República Dominicana, ya 9 prisiones que funcionaban con buenos estándares de calidad por 10 millones de dólares. Con buen criterio, el gobierno no aceptó la oferta y continuó con su programa penitenciario estatal integral que le está dando tan buenos resultados. El caso de Costa Rica fue similar. En los sistemas, cuando observamos el panorama mundial en materia de prisiones, las prisiones de mayor excelencia son todos sistemas penitenciarios estatales.
Me refiero a Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Canadá, también Irlanda. Y en nuestra región, a los casos de los 3 países que estoy poniendo como referencia: Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. Regresaremos sobre este tema si el tiempo nos lo permite. 12. En el nuevo modelo de gestión penitenciaria de República Dominicana hay 0 ocio en las prisiones. A todos los presos y presas se les brinda la oportunidad para estudiar, trabajar y capacitarse, y lo hacen. Los privados y privadas de libertad que ingresan analfabetos a los 3 meses están alfabetizados. El ocio es posiblemente el ingrediente más deletéreo y deteriorante de los sistemas penitenciarios. Es gravísimo. Lógicamente, conseguir trabajo, y trabajo sensato, inteligente y productivo, es muy difícil, sobre todo en situaciones de hacinamiento y con pocos recursos. Lo que es más fácil es capacitar a la gente, el estudio, por lo menos que haya esa posibilidad. Entonces hay que al máximo procurar evitar el ocio en las prisiones. Respecto de esto hay una anécdota, unas palabras que me decía el director de seguridad del sistema penitenciario sueco, que como les digo es uno de los mejores del mundo. Entonces me decía Christer Isaacson: los presos, es un poco una caricatura lo que voy a decir, que inclusive es injusto con los presos mismos, porque no todos son así, pero tiene parte de verdad. Dice, los presos solo hablan de 3 cosas: de fútbol, de mujeres o de cometer más delitos. Si los tenemos trabajando o estudiando, por lo menos están ocupados, con lo cual, y es efectivamente cierto, los directores del sistema penitenciario acá o gente con experiencia en la materia me dará la razón, es muy bueno también para la seguridad desde un punto de vista práctico. Porque si tenemos la gente nada más que pensando qué hacer las 24 horas del día sin hacer nada, empiezan a pensar cosas raras. De manera que estudiar y capacitarse es muy bueno también prácticamente en materia de seguridad. Me voy a servir un poco de agua, porque con el Parkinson es un poquito más distinto. Trece. Hay que llevar a cabo la reforma con gran participación de las ONG, de las iglesias, los medios de comunicaciones de masa, la empresa privada y en general de la sociedad civil, llevándola a cabo con gran transparencia. Con esto se logra consenso y apoyo social, que es tan importante en esta materia y en la gestión pública en general. 14. En relación con el punto anterior, en República Dominicana los hacedores de la reforma penitenciaria crearon un patronato nacional y patronatos locales en las jurisdicciones de cada una de las prisiones. Los patronatos están integrados por personas representativas de los diversos estamentos nombrados y tienen todos una conformación similar. El patronato nacional está integrado, entre otras personas, por el cardenal, por el propietario de los medios de comunicaciones de masa y por otras personas. Entre otros beneficios que provienen del patronato, lograron que los medios de comunicaciones de masa informen con mayor equilibrio sobre el sistema penitenciario, informando no solo sobre la noticia roja, sino también sobre las excelencias del sistema. Son detalles muy importantes que hay que cubrir. Estos patronatos, si se los escoge adecuadamente, son un gran apoyo, una gran transmisión de información adecuada para la sociedad en general, contribuyen a la transparencia del sistema, a resolver los problemas del sistema y a reducir la violencia. En el caso de República Dominicana, les decía, ahí está don José Corribio,
don Pepín le llaman, que es el propietario de las principales televisoras y medios de comunicación de masa del país. Lo hicieron entusiasmarse con la cuestión de la reforma penitenciaria, y cuestión que se difunde no solo lo malo, sino también lo malo y lo bueno, lo que es muy importante para conseguir oxígeno político y avanzar en la reforma. Otros puntos importantes que caracterizan al sistema que estoy analizando es la cuestión de género. Una cosa fantástica que ustedes podrán observar si visitan el sistema penitenciario de la República Dominicana, que también en cierta medida lo hay en Costa Rica y en Nicaragua, pero de manera más definida en República Dominicana, es el alto porcentaje de mujeres en funciones penitenciarias, no en la administración ni como terapeuta desde afuera, sino adentro del sistema. Y esto es así también en los sistemas de mayor excelencia del mundo, como los que les señalaba de los países nórdicos y de Canadá. Suele creerse que en América Latina, a raíz del machismo y que, bueno, si entra una mujer a la cárcel la van a violar, y que, bueno, lógicamente si la meten a una jaula de los leones como las que hay en este momento en los países de la región, no solo se violan a la mujer, sino también a un hombre si entra desarmado. Pero si se prepara una prisión en las condiciones de infraestructura mínima a las que nos estamos refiriendo, la cuestión de las mujeres reduce notablemente la violencia y contribuye a normalizar las prisiones. La prisión más grande de hombres en República Dominicana está dirigida por una mujer. Hay 4 prisiones de las 17 que hay de hombres dirigidas por mujeres al interior del presidio, en una situación de la llamada seguridad dinámica, no solamente con las rejas y con las armas, sino en interacción personal con los presos. Bueno, tienen que ir y verlo funcionar en los hechos. No es una cosa que solo pueda ocurrir en Canadá o en los países nórdicos. En nuestra región también se puede hacer si se lo hace en estas condiciones, y notablemente contribuye a mejorar los presidios. Otro punto importante es la relación con los organismos de derechos humanos. Bueno, hay una transparencia total en las prisiones del nuevo sistema, y eso es muy bueno, porque lo que suele ocurrir es que se arma una especie de espíritu de cuerpo en el que inclusive los buenos funcionarios, para proteger el sistema y para protegerse a sí mismos también de que no los estén jorobando tanto, se encierran y procuran de que nadie, los menos que vengan a venir a jorobar al sistema, mejor. Cuestión que el sistema ocurre lo que se ha estudiado respecto de las instituciones cerradas en general, no solo los sistemas penitenciarios, también los gerontocomios, nosocomios, los manicomios, las cárceles, que son muy opacas, adquieren poca transparencia, y sin embargo, si se transparentan las cárceles, también se reduce la responsabilidad injusta que recae sobre los funcionarios penitenciarios, porque la sociedad ve la realidad de lo que son, y no que la culpa la tiene un pobre hombre que está ahí al frente sin recursos y sin personal para tratar de ver qué es lo que hace. De manera que la transparencia es mejor para la gente honesta, para los funcionarios honestos, y mejor para los presos y también para la sociedad civil. Bueno, yo con esto voy a terminar. Solamente decir que además ustedes habrán visto, algunos de ustedes posiblemente, en Bolivia o en otro país, una prisión sobrepoblada, sin presupuesto, con
graves problemas y con mucha violencia y una situación insostenible al interior de la prisión. Otra prisión también hacinada, sin presupuesto, en situación muy difícil, sobrepoblada, pero donde se respira cierto aire de respeto y de relaciones humanas con dignidad en el trato con las personas. Eso lo hace el personal penitenciario. Lo que quiero decir es que no necesariamente tenemos que sentarnos a esperar a que cambie la estructura, porque frente al panorama que presentamos, uno podría pensar, bueno, esto no tiene arreglo, hasta que no se arreglen esas cosas, todo lo que hay que arreglar, la cosa no va a funcionar, y yo trato de meterme lo menos posible y de que... No, cuando hay gente con vocación, honesta, con buena voluntad, siempre se puede hacer algo y contribuir a que la cosa mejore. Además, el país está haciendo sin duda, en el caso de Bolivia, una gran transformación en muchos otros niveles de la sociedad en general. Pero hay que meterle con una actitud honesta y de trato digno en el sistema penitenciario, porque, repito, la tarea va a ser una tarea de corto, mediano y de largo plazo, porque no se puede cambiar la realidad en muy poco tiempo. Además, terminaré diciendo que todo lo que yo dije, lógicamente no pretende que deba ser trasladado a pie juntilla exactamente a Bolivia, porque mi conocimiento profundo de la realidad boliviana es muy precario, pero son elementos de sistemas, de países que están haciendo la cosa y que les va bien, y que es útil tomarla en cuenta para ver hasta qué punto también esto se adecúa a la realidad penitenciaria boliviana. Les reitero a Ramiro Llanos, al señor ministro, al señor viceministro, ojalá armaran un contingente de varias personas que viajaran a República Dominicana. Nuestro instituto ya ha canalizado este tipo de viajes para Uruguay, El Salvador, Ecuador y Panamá, y ver ahí la cosa, y porque podría ser muy útil para lo que se necesita hacer también en Bolivia. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado nuevamente. Bien, muchas gracias a Elías Carranza, criminólogo y director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Ahora damos paso, en todo caso, a interrogantes o preguntas que se hayan generado a partir de la exposición de Elías Carranza. Ellos, una cosa que está haciendo el sistema penitenciario de República Dominicana es no solo ocuparse al interior de la prisión, sino también han creado una forma de seguimiento de los que salen, auxiliándolos a conseguir trabajo, etcétera. Inclusive los que alguna fuga que ha habido del sistema, ellos mismos son los que lo van a buscar. Y vienen midiendo no la reincidencia, que es medio difícil de medir y siempre hay discusiones respecto de la metodología con lo que se hace, pero el reingreso a prisión. Midiendo el reingreso a prisión, ellos han encontrado que en los últimos 3 años tienen un porcentaje que es asombroso,
podrá plantear duda al respecto, pero no mayor al 2%. Y respecto de los violentos, esto no creo que lo hayan medido en particular, sino que es una cifra global, pero he sabido que en los casos de los homicidios, no necesariamente los homicidas, suelen ser los presos más correctos al interior de las prisiones. No me refiero a los casos de los que son homicidas, porque además están en criminalidad transnacional organizada y que, bueno, esa es otra clase. Pero el homicidio pasional, el homicidio, inclusive algún homicidio en ocasión de robo, no necesariamente esa persona es una persona que anda matando por ahí, por todos lados, sobre todo el homicidio en relaciones interpersonales de conocidos. Pero bueno, reitero, ellos han medido el 2%. Es una cifra bajísima, pero mide el reingreso a la cárcel. Gracias. Voy a dar lectura a unas preguntas que han sido formuladas. Dice así, ¿cuál ha sido la importancia que ha tenido la Iglesia cristiana dentro de los patronatos para el fin perseguido sobre la materia? Una segunda pregunta referida a la administración civil. ¿En cuántos países de la región existe este tipo de experiencia? ¿Es posible una forma penitenciaria sin voluntad política? ¿Qué criterio tiene sobre la privatización de las prisiones y conoce alguna experiencia y los resultados de la misma? Bien. Respecto de la Iglesia, ellos incorporaron al cardenal mismo en el patronato nacional, y después cada una de las 17 prisiones tiene su patronato, que están en distintos lugares del país. Yo he estado en la oportunidad que estuve en República Dominicana por lo menos 2 veces con el cardenal y con la gente del patronato. Además del cardenal, ellos tienen sobre todo un sacerdote que se me fue el nombre en este momento, pero bueno, que es muy entusiasta también, porque es uno de los que políticamente hace muchos años, todavía en la época de Trujillo, se oponía al régimen y lo encerraron en alguna vez ya desde aquella oportunidad. En fin, gente con mucha vocación y entusiasmo por la tarea. Entonces, este sacerdote en particular está permanentemente ahí colaborando. Y un punto muy importante también es que el procurador todos los sábados los dedica a visitar diversas prisiones del país. Nadie sabe a qué prisión va a ir, pero el sábado el Procurador General de la República, junto con el director del sistema, caen en una de las 17 prisiones y la visitan, y de manera que hay una... Bueno, esto lo reúno con la pregunta respecto de la voluntad política, es esencial. Y no solo que el presidente de la República exprese en algún discurso una palabra de interés, sino cosas como esta que digo del procurador. El procurador don Radamés Jiménez era hasta el momento el último procurador y ahora acaba de cambiar el gobierno. Por suerte se puso nuevamente un procurador que estaba cuando empezó el proceso en el año 2003. De manera que consideramos que va a continuar habiendo una gran continuidad con apoyo político en lo que se está haciendo. Y respecto de la privatización, bueno, voy a ver si puedo poner, a ver, creo que tengo acá, me sacaste qué pena, ¿no podemos volver a poner lo que yo tenía? Porque creo que tengo un cuadro acá que me va a ayudar para responder con mayor claridad.
Bueno, voy a ir diciendo mientras buscamos el cuadro, a ver si tengo suerte. Ah, apareció. A ver, vamos a ver. Miren, este cuadro ayuda mucho a ver qué es lo que pasa. Tenemos dos países, el país X y el país Y. Ambos tienen 10 prisiones, cada una para 1000 presos, o sea que tienen capacidad para 10.000 presos, pero tienen 15.000. Entonces tenemos la siguiente situación. El país X tiene todas cárceles estatales, entonces tiene 0 cárcel privada y 10 cárceles públicas donde reparte de la mejor manera posible, tiene que meter no 1000 sino 1500 en cada prisión. Ahora bien, el país Y tenía 9 prisiones estatales y la última que construyó fue una prisión privada. Entonces tiene una privada con 1000 y ahora tiene 9 cárceles públicas ya no con 1500, sino con 1555 cada una. ¿Se entiende el razonamiento? Bueno, les puedo decir también que ya está en los medios de comunicación. Antes de ayer lo leía en The Economist, un artículo sobre las prisiones en América Latina,